Acá hay un largo texto, bueno, más o menos largo, de Juan Pedro, que para poder responderlo se los quiero resumir. Él más o menos lo que plantea es lo siguiente. Hasta el domingo pasado, se refiere al domingo de las PASO, la burguesía nacional e internacional estaba dividida mayoritariamente entre Massa y Juntos por el Cambio. Entonces él se pregunta, ¿el hecho de que Milei hubiera sacado la mayor cantidad de votos significa que la burguesía ha perdido la capacidad para tutelar políticamente las elecciones? Se refiere ahora a las elecciones generales. Bueno, es absolutamente cierto que la burguesía estaba entre Juntos por el Cambio y Massa, y apareció Milei como ganador, y aún en los últimos comentarios periodísticos se admite que podría incluso ganar en primera vuelta. Pero la burguesía no ha perdido un control de tutela del proceso electoral, porque está interviniendo abiertamente en ese proceso, abiertamente. Y a medida que va interviniendo va ajustando el tiro. Por ejemplo, los economistas que se tiraron contra la dolarización de Milei, que sacaron un texto y fue firmado por centenares de economistas, de varios ramos de la política económica, ¿inventaron esa declaración? No, lo hicieron instancias de la burguesía que remunera los servicios de ellos como economistas, en las consultoras y en lo demás. Entonces hay un esfuerzo por reencarrilar el proceso electoral, en primer lugar contra la dolarización, algo que están consiguiendo porque Milei se está retractando todo el tiempo de querer hacer una dolarización. Y en segundo lugar, para que Milei no gane en primera vuelta y por lo tanto tampoco tenga una cantidad de diputados importante que pueda influir en el proceso legislativo. Siguen apoyando a Massa y a Juntos por el Cambio, y particularmente a Juntos por el Cambio. Melconian, al cual Bullrich ya ha dicho que va a ser el ministro de Economía, es un hombre de la Fundación Mediterránea, y en la Fundación Mediterránea están todos los capitanes de la industria y los principales bancos. Por lo tanto, ya tienen un ministro de Economía de ellos como perspectiva, no consagrado, lo tienen como perspectiva. Trabajan sobre Milei y le han impuesto una devaluación a través del Fondo Monetario Internacional. Después aparecieron intelectuales para que no se vote a Milei, inclusive intelectuales que en el pasado apoyaban al FIT y que luego sacaron, algunos de ellos, también un apoyo al FIT, pero que lo hicieron, en el caso de llamar a votar contra Milei, junto a gente de Massa, de Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera. Se está movilizando mucho. Urnequian, que es el patrón de Milei trabajó muchos años ahí, y en cierto modo le responde a Urnequian porque nombró como asesor importante, no como asesor, como ministro de Relaciones Exteriores en caso de que gane Milei, a Guillermo Francos, un hombre del gobierno de Massa en el Banco Interamericano de Desarrollo, que estuvo con Menem y que ahora está con Milei. Es decir, que ha puesto su gente dentro de Milei. Los procesos políticos hay que seguirlos con cuidado para no comerse un buzón. Entonces hay una gran deliberación política en la burguesía. Y no solo en la burguesía. Tanto Milei como Massa han estado en foros internacionales, rindiendo cuenta a los grandes grupos económicos de su política, y también dentro del país, rindiéndole cuenta. Ahora aparece la Corte Suprema. ¿No es cierto que no tutela? ¿Cómo aparece? Con una declaración del presidente de la Corte diciendo que dolarizar es inconstitucional en virtud del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Esto es una influencia. Mucha gente dice, bueno, pero si este hombre propone algo que es inconstitucional, quiere decir que no es viable, nos está metiendo el perro. Lo que no dijo el presidente de la Corte, y lo denuncio por primera vez acá, es lo siguiente. Si la dolarización, como dice el presidente de la Corte, es inconstitucional, la pregunta es por qué la justicia electoral habilitó la lista de Milei que llevaba como programa la dolarización. Y la Corte no abrió el pico. Es decir, que la Corte dejó que un candidato intervenga en las elecciones con un planteo inconstitucional para decir ahora que el planteo sería inconstitucional. En cambio, Política Obrera, y antes cuando armamos el Partido Obrero, la Justicia Electoral nos objetó un montón de planteamientos propios de una corriente socialista y advirtiéndonos que nos iban a dar la personería. Nosotros fuimos a la Justicia Electoral y defendimos todos nuestros planteamientos. Y esa fue la conducta que tuvimos. De manera que acá hay una lucha política que es la forma en que la burguesía delibera en el momento de que se presentan especialmente las grandes crisis. La revista The Economist ha sacado un artículo diciendo, muchachos, ustedes no pueden dolarizar. Ustedes primero lo que tienen que hacer es declarar un default. Y eso se debate también. Es decir, no pagar por un tiempo y abrir con el Fondo Monetario, con los acreedores extranjeros, una renegociación de toda la deuda en la cual los capitales extranjeros van a pedir, no sé, tierras en la Patagonia, quedarse con empresas estatales, bueno, toda una serie de medidas. Entonces esta pregunta de Juan Pedro, compleja en su formulación, me ha animado, me ha resultado atractivo contestarla por esta oportunidad de caracterizar toda la trama del proceso político que estamos viviendo.